El fantasma errante. Le comento que yo me encuentro ahorita aquí en Ontario, Canadá. Soy de México, pero ando trabajando por aquí ahorita. Excelente, amigo, ¿no? Pues lo que queremos saber es hasta dónde estamos llegando en este preciso momento. Ya nos dices tú que allá en Ontario, Canadá. ¿Y qué nos quieres compartir? Así es, pues por aquí tengo un relatito que contarles. Es algo que me pasó hace tiempo. Ajá. Acerca de jugar la tabla Ouija. Órale, a ver, ¿de qué se trata? Ok, pues mire, eso pasó hace como, ¿qué será? Como unos 7 años ya, 8. Se me ocurrió jugar la tabla, pero no fue una tabla en sí. Simplemente imprimimos una hoja y la pegamos en la mesa. Pensamos que no funcionaría, pero pues sí funcionó. Entonces, pues le jugué con unos amigos de la escuela, de la universidad. Y pues no creíamos que fuera a funcionar, no creíamos que fuera realmente lo que dicen, que se mueve y todo eso. Ajá. Pero sí funcionó. Las primeras veces no funcionó, no se quería mover, pensamos que porque era nada más una hoja de papel. Pero en eso nos pusimos a investigar un poco, a meternos a internet. Y pues por ahí un amigo dice que vio que un compañero dice que pues la manera para que funcionara era pues invocar a un demonio o alguien que esté muerto para que jugara, que fuera por medio de él que jugara. Entonces, recientemente, digamos que tenía un amigo que había fallecido, ya tenía menos de 1 año, sí. Y pues se me ocurrió hacer eso y pues pues ahora sí que invocarlo para poder jugar mediante la tabla. Entonces, pues sí funcionó, la tabla sí funcionó. Le preguntamos algunas cosas, pero se nos ocurrió preguntarle con quién estábamos jugando o quién era. Entonces dijo su nombre y pues era totalmente diferente. Aún lo recuerdo, me dijo que estábamos jugando con un demonio que se llamaba Sama. Y pues digamos que en esos días teníamos unos compañeros que vivían al lado, y pues nos contaron al otro día que nos preguntaron qué estábamos haciendo, que porque pues había un perro negro y que pues se la pasó ahí aullando toda la noche y que pues les dio miedo, no quisieron salir. Pues pasó el tiempo, pero digamos que para mí lo más sorprendente, o digamos que lo que me pasó, pues es que yo en las noches empecé a ver a una persona de negro. Pues lo veía, pero nunca se dejó ver al rostro. Yo al dormir nada más lo veía. Primero pensé que pues podía ser un sueño o el típico de que se me subió el muerto. Sí. Pero eso ya fue todos los días pues lo veía parado en una esquina, y era una persona grande, vestido todo de negro, traía sombrero, siempre estaba agachado. Ajá, ok. Y pues no sé, me entraba mucho miedo ya. Claro. Al llegar al grado de ya no querer dormir con la luz apagada, yo me quedaba dormido con la luz prendida, pero hasta con la luz prendida pues todas las noches me lo seguía viendo, me seguía apareciendo. Pues a veces ya no podía dormir, pero pues igual por el miedo de lo que me iban a decir mis papás, pues no les quise contar a nadie. Y le comenté a algunos compañeros que si a ellos no les había pasado algo así, pero pues a nadie, yo era el único que le pasó eso. Sí, ya lo creo. Entonces, oye, y todo por hacer una sesión con una ouija, no preguntaron de quién se trataba. Lo que me llama la atención es que sí se presentó como un demonio. O sea, sí dijo que era un demonio. No como tal que era un demonio, pero nos dijo varias veces su nombre. Okay. Que era Sama. Sí. Nunca supimos realmente si era un demonio, si era algún espíritu o quién era el que con el que estábamos jugando. O pues prácticamente desde ese día, pues sí, bueno, yo me quedé, pues ya últimos días no sabía yo qué hacer porque ya no podía ni dormir. Sí.
lo peor de esto es que, bueno, eso lo jugué digamos que yo estaba en la ciudad de Oaxaca, yo soy de ahí originario, lo jugué con mis compañeros. Después se me volvió a ocurrir volverlo a jugar con un primo, pero eso ya como 2 años después, en la Ciudad de México. Y pues ahí fue donde me sacó un poco más de onda, porque al preguntarle nuevamente a la tabla, ajá, pues esta vez me volvió a dar el mismo nombre del que nos estaba dando la vez pasada. Entonces desde ahí ya no la quise volver a jugar. Y pues a lo largo de esto, bueno, yo conocí por ahí una persona que era cristiana. Digamos que fui como a un tipo retiro espiritual, y pues ahí eso, y mediante eso fue que más o menos dejé de ver eso. Ok, o sea, esto luego ya se te presentaba sin necesidad de utilizar el tablero. ¿Perdón? ¿Ya se te presentaba sin necesidad de utilizar la ouija? Sí, de hecho, es que eso nomás aparecía en las noches al dormir. Nomás conforme llegaba a hacer el intento de dormir, en automático salía esa persona que estaba ahí parada de negro, pues ahora sí que en mi casa. De hecho, pues un tiempo sí me dio miedo, incluso intenté pues acomodar mi cuarto diferente, pues hacer alguna modificación, pero hasta durmiendo con la luz prendida lo vi durante muchísimo tiempo que me estaba cuidando. Sí. Oye, y regresando a esa primera sesión donde jugaron y pues aparentemente no había resultados, pero luego ya se dio y se presentó, ¿qué tipo de preguntas le hicieron? ¿Qué tipo de consultas, amigo? Pues eran, pues como estábamos en la escuela y éramos compañeros, le hacíamos preguntas pues no nada importantes. Incluso había un compañero que le hacíamos burla porque le decíamos que pues él era gay, y preguntas así sin mucho sentido, como preguntó él si allí de los que estábamos había alguien que era gay, y la tabla nos contestó que no, y así preguntas pues sin mucho sentido, e incluso unas cosas enfocadas. Me acuerdo que le preguntamos si alguno de nosotros iba a terminar la carrera, dijo que no todos, y así pues prácticamente preguntas no muy interesantes. Ajá. Ok, te entiendo, mi amigo. Y luego por fin te ayudaron a salir de este problema. ¿Cómo lo conseguiste? Sí. Sí, no, le comento que yo cuando vi empezar a ver resultados que ya no lo veía, era cuando fui a un retiro, encuentro cristiano, a una experiencia que nos llevaron. Ahí el pastor, pues le conté, le dije que pues lo que me estaba pasando, lo que me había pasado, pues hizo oraciones por mí, y a partir de ese momento se empezaron a ir. De hecho, pues ya en la actualidad pues ya nada de eso, y precisamente ya ni siquiera me acuerdo, pero sí fue un buen tiempo que pues estuvo nunca supe realmente quién era, porque ni siquiera me daba la cara. Siempre, todo el tiempo que lo vi, se la pasaba agachado con un sombrero, jamás lo vi ni al rostro, y era una persona pues toda de negra, como con capa, y era bastante grande. Sí, precisamente a esa parte quería yo llegar, amigo. El pastor rompió, digamos que maldiciones, ¿no? Y desató compromisos. Sí, de hecho, llegamos a un punto donde él tocó que quienes tenían digamos que pues algún suceso así de haber tenido algo espiritual o así, y yo fue que le conté. Entonces él fue que pues yo sí vi los resultados, y pues desde ese día, mediante eso, fue que yo pues ya dejé de ver esto, pero realmente casi nunca se lo conté a nadie, ni a mis padres, porque pues no, imagínense, pues me iban a regañar. Entonces hasta en ese momento fue que les conté, pero sí, la verdad para mí ya era algo desesperante, porque ya no podía ni dormir, con la luz prendida se me aparecía, y pues quedé como que pues ya con miedo. Claro. Oye, y por ejemplo, ¿ahora tú eres padre? Sí, tengo un hijo. Tienes un hijo. ¿Y a él le dirías que no te contara o que sí te contara?
No, pues sí, sí le diría. De hecho, solamente una ocasión se lo he contado a mis sobrinos y se quedaron intrigados, pero a veces como que ya también trato ya de no contarlo eso porque no sé, creo por el miedo me quedó o siento como que al volver a empezar a pensarlo, a decir el nombre de que salía, es como volverlo a llamar. A veces temo que me vuelva a pasar. Ok, amigo, bueno, sí, pues solamente te hacía esas preguntas porque ya ves que tú cuando eras joven sentías miedo de platicarle a tus papás y ahora que eres grande dices, no, a mí sí que me platique mi hijo, ¿verdad? Sí, no, pues sí, algún día sí me gustaría que me platicara. Pues sí, porque no estás solo, así como para vamos a enfrentar un problema de esos. Tal vez si tú les hubieras contado a tus papás te hubiesen sorprendido con, no sé, un apoyo incuantificable, mi amigo. O sea, es necesario ventilar este tipo de cosas aquí al aire para que todo el mundo se dé cuenta de que, pues, a pesar de que nosotros nos podamos sentir con el temor de haber defraudado, decepcionado a alguien o con vergüenza, si tú tienes a tu familia cercana, es interesante y es bueno platicar con ellos porque seguramente a lo mejor te regañan, a lo mejor te reprenden, pero a fin de cuentas van a tomar el problema en equipo, entre todos, ¿no? Pues sí, yo creo que hubiera sido una muy buena opción, aunque pues sí me iba a llevar mi regañada, porque ahora sí que mis papás sí, bueno, mi mamá más que nada es así como que no es muy allegada a la religión, pero igual siento que iba a pensar así como que le llevé algo a la casa o así, y pues creo que fue por eso mi temor de no querer contarle a nadie, pero pues a mis amigos sí más o menos les comenté que pues si a ellos no les había pasado algo fuera de lo normal, pero pues dicen que no, que nadie, nada más a mí. Eso es. Bueno, pues nos quedamos con esa experiencia, mi amigo, y ya la anécdota quedó contada. Ojalá que a alguien le sirva, ¿verdad? Vamos, no ser tan duro con los hijos, sino al contrario, tratar de entenderlos en ese sentido, ¿verdad? Hola, ¿qué tal, Gina y Nacho? A todo el auditorio y a todo el team. Saludos. Los saluda su amiga Edith T. Y bueno, pues voy a contar un pequeño relato que le sucedió a un conocido mío. Resulta que él trabajaba muy noche y en una ocasión llegó a la casa y era muy de madrugada. Entonces, al estacionar su camioneta por fuera de la casa, pegado a la barda había una banca, como de esas bancas de las placitas de pueblitos ya viejitos, una banca así muy particular. Entonces él ve con el reflejo de las luces de la camioneta a lo lejos que estaba una persona sentada ahí afuera en esa banca. Cuando se acerca y desciende de la camioneta se da cuenta que es una señora. Es una señora encorvada que traía un rebozo que le cubría casi todo el cuerpo. Entonces, pues se le hizo raro verla a esas horas de la madrugada ahí sentada, y lo que él hizo fue, por cortesía, saludarla. Dice que le dijo, buenas noches, señora, y que la persona le contestó, le dijo buenas noches, pero una voz en particular, o sea, como dice él que le llamó la atención, no sé decirte exactamente el tono de voz que utilizó, pero dice que a él se le hizo raro el tono de voz de la señora. Entonces pues abrió el portón, se metió, pero cuando cruza el portón siente un escalofrío que le recorre todo el cuerpo. Y ya dice que se metió así, pues sacado de onda por lo que había sentido y por todo el hecho de que estaba la persona ahí y todo. Pero en cuanto va y se acuesta, él empieza a sentirse mal. Empieza a sentirse con temperatura, se siente mal. Al día siguiente continúa con su malestar. Tanto así que en la noche, de ver cómo se puso, lo llevan a consultar. Y resulta que le hacen exámenes y pues no traía nada. El día siguiente igual. El tercer día
ya no se podía levantar, ya no podía hablar, decía que las quijadas se le trababan, mal, no podía comer nada. Entonces lo vuelven a llevar a consultar, le hacen análisis, no traen nada, o sea, todo sale muy bien médicamente, todo sale muy bien. Entonces mi abuelo, que pues siempre ha creído en estas cosas paranormales, dice, no, esto no es nada médico, vamos a hacerle la lucha por otro lado. Y van a consultar con una señora que curaba, que tenía facultad para curar espiritualmente, y lo sacan del hospital a fuerzas casi, y lo llevan con esta señora, y la señora les dice que lo que trae Beto es susto, porque que al verlo le dijo, ay muchacho, ¿a quién saludaste? Tú saludaste a una persona así. No, pues que sí. Pues esa persona era un difunto. Y te contestó, y tú todo lo que traes es miedo. Tal vez conscientemente no lo sentiste, pero tu cuerpo sí lo resintió. Y es todo lo que traes. Y pues la señora le estuvo haciendo una serie de curaciones y se recuperó. Pero pues sí, tardó un poquito y pues le quedó eso de andar saludando a gente en la madrugada. Pues sí. Bueno, pues eso es mi relato, espero que les haya gustado. Claro. Y saludos a todos. Deje su like, por favor. Bueno, en mi primaria lamentablemente perdimos a 2 compañeritos, fallecieron mientras nosotros estábamos estudiando, entonces pues a partir de eso hubieron varios eventos que sucedieron en la primaria. Yo estudiaba en una primaria católica, por lo que pues siempre hacían oraciones, iban a bendecir, entonces hasta cierto punto, ahí ya que crecimos y empezamos a meditar sobre eso, y empezamos a tomar en cuenta de que no era nadie maligno, no era un ser maligno, era los espíritus de los niños que estaban ahí acompañándonos, ¿no? Entre las situaciones o los acontecimientos que pasaron, nosotros teníamos de la parte donde estudiábamos, en la parte de atrás había como una zona que después convirtieron en estacionamiento, pero antes de volverlo estacionamiento, en esa zona habían columpios, había una resbaladilla, ponían igual unas pelotas para que jugáramos, o sea, había el espacio para jugar, ¿no? El caso es que esos columpios eran 3 columpios verdes, y curiosamente conforme fueron falleciendo los compañeritos, y eso nos pudimos dar cuenta yo y un grupo de amigos, fueron pintándolos de color rojo. Algunos decían que se movían, yo en una ocasión llegué a ver que se movía en específico el columpio verde que no se había pintado. Entonces pues ya que nosotros crecimos un poco más, llegamos a la conclusión o empezamos a pensar que probablemente esos columpios que pintaban tal vez eran un homenaje pues a los niños, ¿no? O sea, una especie de, pues como recuerdo de los niños, ¿no? Eso pues era cosa de que se encargaban los conserjes de pintarlo y todo. Pero bueno, hasta eso no es todo, o sea, eso fue nada más como un acontecimiento tal vez interesante que sucedió. Sin embargo, nos sucedieron varias cosas un poco más directas, más fuertes. En una ocasión nosotros, pues como niños que éramos traviesos, y esa parte donde estaban los juguetes, o sea, donde estaban las pelotas, donde estaban los columpios, la cerraron, normalmente la cerraron. El caso es que pues nosotros con la intención de querer jugar en una ocasión, porque a veces la cerraban cuando no había vigilancia de maestros, pues nosotros se nos ocurrió abrir el portoncito que había, porque era como un portón que separaba las dos piezas. Se nos ocurrió abrir el portón y entrar a ver qué pasaba. El caso es que el único acceso de ese portón era como un seguro, una llave que nosotros encontrábamos de nuestro lado. Del otro lado, que quedaba hacia el portón, y también había un portón hacia la calle, no había ninguna manera de entrada. Es decir, si encerraban a alguien, esa persona no tenía manera de salir. El caso es que pues nosotros cuando entramos vimos detrás del coche que siempre estacionaba la maestra en esa parte, antes de que se volviera oficialmente un estacionamiento, detrás del coche de la directora vimos unos piecitos en la parte de abajo. Esos piecitos nos llamaron mucho la atención porque pues pensamos al inicio que era una niña. Si es una niña, pues quiere decir que por accidente la encerraron o ella jugando se escondió, no sé, por alguna razón, ¿no? Uno de mis compañeros fue a ver, pues fue curioso porque él se asomó y nosotros pues estábamos platicando. Cuando nos dimos cuenta, él vino corriendo hacia nosotros y gritando, no hay nadie atrás del coche.
Nosotros volteamos a ver otra vez debajo del coche y se seguían viendo los pisitos. Era una niña corriendo, una niña jugando de lado a lado, pero no salía de atrás del coche. El caso es que nos dio muy buen susto y ya nos fuimos de ahí todo. Esa vez incluso no cerramos el portoncito. Ya después nos dijeron nada más por las maestras que no entráramos, que tengamos cuidado, porque pues de ese portón había otro portón más grande que daba acceso a la calle dentro de esa zona. Sin embargo, pues ya con lo que nos dijeron no lo volvimos a hacer. No, pues ¿para qué? Y también sucedió en una ocasión, en mi escuela acostumbraban a hacer fiestas como de Halloween, que hacían una especie de casitas de terror. Pasábamos y asustaban. El caso es que en una de esas fiestas nosotros, los maestros acostumbraban a colocarse en diferentes zonas, y en esas zonas pues salían y te asustaban, pero nunca tenían contacto con los alumnos. Siempre era como que o hacían algunos ruidos o se asomaban o así, ¿no? Pero nunca tenían contacto con los alumnos ni nada, precisamente para evitar accidentes. El caso es que en una de esas casitas de terror que armaron había una zona o una mesa donde debajo sacaban una mano. Debajo había como una mano y te agarraba, o sea, te agarraba el tobillo. No, hasta donde sé, ninguno se cayó esa vez o se accidentó esa vez, pero sí era algo peligroso, la verdad. Ya después, al día siguiente, platicando con los maestros, normalmente ellos tenían una junta antes de esos eventos para platicar dónde se van a colocar y todo lo que van a hacer durante el evento. Pero al día siguiente, cuando cuando ya tuvimos la clase normal, estuvimos preguntándole a los maestros y comentando como siempre de: maestro, lo vi ahí, maestro, lo reconocí. Pero un compañero comentó lo de la mano. Entonces el maestro que nos tocaba en ese turno dijo: no, yo no estaba ahí, y al menos en la junta nadie quedó de quedar en esa parte. Fueron a platicarlo después, y ya después de unos días nos comentaron que efectivamente no había nadie ahí. El mismo maestro nos lo confirmó. Y ningún maestro se colocó en esa parte porque pues era algo peligroso, y lo platicaron de hecho entre los maestros, porque sí podía ocasionar un accidente el agarrar el tobillo de esa manera, ¿no? El caso es que pues ya después de platicarlo, resulta que ningún maestro se colocó ahí, y pues eso nos pareció bastante extraño. Y un compañero comentó que la mano que salía para querer agarrar el tobillo era una mano muy pequeña, una mano como de niño, comentó. Ya todos quedamos extrañados, y todo, como niños que éramos, pues realmente todas esas experiencias no fueron demasiado traumáticas. Nosotros la vimos como, pues en parte como juego, ¿no? Porque pues no fueron situaciones muy fuertes, al menos para la edad en la que nos encontrábamos. Pero ya después sí empezamos como a analizarlo un poco mejor ya con los compañeros, porque tuve la fortuna de estar en secundaria y en prepa con algunos de ellos. Entonces pues siempre contábamos y comentábamos este tipo de historias, y pues la verdad bastante interesante. Y pues bueno, les dejo estos relatos y espero que les guste. Espero ya en un futuro, pues tal vez en unos días, tener la oportunidad ya de llamar y contar los relatos platicando, que todavía faltan bastantes que me sucedieron ahí. Pasen linda noche y descansen. Les voy a contar mi relato. A mí me pasó algo en el lugar en donde yo hago mi servicio social. Me voy a reservar el nombre, pero es allá por la Benito Juárez. Y hubo una ocasión que pues yo fui al baño y y hagan de cuenta que pues se sentía así como una presencia, como si alguien estuviera en el otro baño. Pero yo me asomé a ver como pues por abajo, ¿no? Saber si había alguien, y no había nadie. Y entonces cuando yo salí y me estaba lavando las manos, o sea, se seguía escuchando así como si alguien estuviera, pero no, literalmente no había nadie, porque los baños estaban abiertos. Yo era la única que estaba en el baño, pero se sentía una presencia ahí. Esa fue una ocasión. Por segunda ocasión fui al baño y de repente estaba yo en el espejo y pues me estaba lavando las manos, y hay un baño así como de discapacidad, entonces ahí como al fondo. Entonces ese estaba como entreabierto, y a la hora que, o sea, veo el espejo, veo que alguien se asoma ahí por esa rendija del baño. Y pues a la vez, o sea, sí me asusté, pero rápido me lavé las manos y me salí.
Entonces ya, o sea, yo dije, no, ya no voy a entrar. A ese baño yo ya no vuelvo a entrar. Mejor me voy a ir al piso 11 o al piso 13. Al de mi piso ya no me voy a volver a ir. Pero pues ya no, uno por inercia, por urgencia, por lo que sea, pues se le olvida, ¿no? Entonces hubo una tercera ocasión que me metí al baño y eso fue apenas ayer en la noche. Entonces yo salgo como eso de las 6. Entonces, pues dije, no, pues voy a pasar al baño y todo. Y entonces, pues yo traía así como unas pincitas en el cabello. Y entonces, pues yo me estaba arreglando el cabello, ¿no? En el espejo. Y a la hora que yo levanto mi mano para, pues, agarrarme el cabello y acomodarme la pinza, yo vi exactamente como alguien en el baño de discapacidad, donde está la rendijita, hizo el mismo movimiento que yo hacia arriba. A la hora que yo le hice así como para agarrar como mi cabello con la pinza, también esa persona o esa presencia que estaba ahí atrás hizo lo mismo que yo. Y o sea, les digo que es muy raro porque a esa hora casi no hay nadie en el baño, o sea, no, literal no hay nadie en el baño porque todos los baños están abiertos y pues nada más se ve la rendija, ¿no? De que está abierto el baño para que alguien pase. Y la verdad es que sí fue muy extraño porque inclusive hasta se le veía como una manga blanca, así que hizo lo mismo que yo. Y en el espejo. Y la verdad es que sí, ayer sí me asusté muchísimo porque sí fue como de, ¿qué está pasando aquí? Y pues eso era lo que les quería contar. Y pues también contarles que el otro día, una noche, sí, pues también fui al baño, pero eso ya fue aquí en mi casa, una madrugada. Y entonces, pues en mi casa, o sea, no, pues no hay lago, ¿no? Porque siempre dicen que esos lamentos de la Llorona o así, pues se escuchan cuando pues hay algún lago o alguna laguna cerca. Pero en mi casa, pues no, literal no hay nada de eso. Entonces, pues yo fui al baño y de verdad nunca me había pasado, Pero ese día, pues yo estaba ahí y se me ocurrió ir al baño. Dije, ay, ya casi es la hora de levantarme, ¿no? Ya saben, ¿no? De que ay, tengo que ir a trabajar, es casi la hora de levantarme. Y cuando vi, pues dije, no, todavía me falta tiempo. Dije, bueno, voy al baño, ¿no? Y ya entonces fui al baño. Y ya cuando iba yo, pues, a abrir la puerta para salirme, escuché un lamento, pero así clarito. Así como de, Y la verdad es que en ese momento, pues yo nada más abrí la puerta y me fui corriendo a mi recámara. Y lo único que hice fue como rezar unos Padres Nuestros porque sí me asusté y más porque dicen porque el lamento se escuchaba a lo lejos y dicen que cuando se escucha a lo lejos es que está cerca y cuando se escucha cerca es que está lejos. Entonces yo lo escuché a lo lejos y fue cuando más me dio miedo, pero lo único que hice fue así como que invocar a Dios y ya en eso ya agarré y me quedé bien dormida. Y al siguiente día le conté a mi mamá y eso era lo que les quería contar y espero tengan bonita noche. Buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Con Jesús. Hola Jesús. ¿Desde dónde nos escuchas, amigo? Estamos aquí en la Ciudad de México, en Iztapalapa. Eso, donde vive la gente guapa, decían por ahí, ¿verdad? Claro. Muy bien, brother. Oye, ¿y qué nos quieres compartir? Quiero compartir una historia que me pasó justo con mi pareja, con la que soy mi pareja. Ajá. Yo no creía en estas cosas pues raras ni nada de eso. Sí. Pues nunca me había pasado, o sea, sueños y así, pero tan directo nunca me había pasado. Ella vivía, más bien nosotros vivimos juntos. Ella vivía en una colonia que se llama Ejército de Oriente. Sí. Y en esta colonia, pues ella vive ahí, vive ella en departamentos, y eran como las 12 de la noche, acabamos de cenar. Y ya nos quedamos dormidos, ¿no? Y para esto, pues vivía un bebé arriba en el departamento de arriba, y ya nos quedamos dormidos y nos despertamos a las 3 de la mañana, que de hecho es algo que escucho mucho, que a esa hora siempre pasan las cosas. Ajá.
Entonces, haga de cuenta que lo que pasó es que yo me levanté por una comezón horrible que me empezó a dar así en todo el cuerpo. Y levanté a mi pareja. Y en eso sus bolsas de ella, salió una de sus bolsas así como por arte de magia, y pues yo no creía, era muy incrédulo de esas cosas. Salió volando su bolsa y me quedé así como petrificado, como que no supe ni cómo responder. Y para esto como que se sintió como un aire bien frío, y arriba el niño que comento empezó a llorar como desesperado. Y ahí se escucha la plática, porque como son departamentos pequeños se escucha, ahora sí que cuando no hay ruido se escucha lo que platican. Ajá. Entonces estábamos petrificados, como que no nos creíamos lo de la bolsa, pues, y mi pareja ya nos quedamos así como, ¿qué acaba de pasar? Y el niño llore como desesperado, y escuchamos que sus papás dijeron, ¿qué le pasa? Pues estaba bien dormido, porque parece ser que el niño se dormía solo en un cuarto, y ese cuarto quedaba justo arriba de donde nosotros estábamos. Ajá. Y ya el chavito llore, y sus papás estaban como bien desesperados, como de que qué le había pasado, que no sé qué. Ajá. Y para esto se vuelve a sentir el aire así como bien tenso en la habitación donde estábamos. Y ahí fue donde pasó lo último que nos sacó de onda. Todavía mi suegra estaba en el otro cuarto. Ajá. Y su licuadora se prendió. Y ahí sí se despertó ella. Ahí ya fue cuando se despertó mi suegra, y todos nos quedamos como de no manches. O sea, yo de verdad que yo no creía en nada de esto hasta que lo viví en carne propia con mi pareja. Y justamente pues yo empecé pues a tratar de investigar qué onda, ¿no? Pero pues igual ahí, bueno, Ejército es una zona pues es una zona roja, y se habla de muchas, o sea, hay muchos asaltos, muertes. Justo abajo de donde vive mi pareja mataron a una señora. Órale. Y sí, unos la robaron, no sé qué problemas tenían, y la mataron. Y hay un parque muy cerca, pero está como bien tétrico ese parque, porque como que hacen brujería y siempre están dejando todo ahí tirado, sus cosas. Bueno, no entiendo yo, pero dejan manzanas. Sí, sus altares. Ajá, dejan exactamente alrededor de los árboles, los dejan así. Ajá. Y gallinas muertas y todo eso. Sí, es lo malo, mi amigo. Es lo malo que ahora la gente, para no comprometer sus locales, sus casas, pues van a lugares abiertos en donde la naturaleza supuestamente también les va a brindar una cierta potencia a sus trabajos de brujería, y van a hacerlos más poderosos, pero la realidad es que lo que quieren es ya no contaminar sus casas, y van y hacen este tipo de actos en otros lugares. Luego se meten a cuevas, a veces utilizan casas abandonadas, panteones, o se van inclusive a la playa, y en las playas también hacen lo mismo, mi amigo. Sí, y yo obviamente pues yo creí que pues todo esto que estaba pasando pues tenía que ver con eso. Bueno, eso es lo que yo me imaginé, ¿no? Tratando de darle una explicación, porque pues nunca pues me había yo encontrado con algo así en la vida hasta que conocí a mi pareja y pasó esta situación. Vaya. Pues mira, tú mantente protegido, mi querido amigo. Si tienes alguna creencia religiosa, apégate a ella, y también no permitas sugestionarte, vamos, porque luego la sugestión es muy fuerte, ¿eh? Y sientes que porque ya viste eso, que por error lo tocaste, ya te contagiaste como si fuera algo radioactivo, ¿no? Sí, es que a veces sí es cierto, no hay que tocar esas cosas, ¿no? Pero a veces sin querer lo tocas o lo rozas o lo que sea, y dices ya me fregué, y es una especie de autosugestión negativa que sí puede afectar, ¿eh? Sí, claro, de hecho mucho tiempo sí me afectó, porque me empezaron a dar como ataques de pánico, como de ansiedad.
Sí, pues es lo que y este miedo de que no quería estar ya en su casa y la oscuridad, o sea, incluso pues yo no tenía miedo a la oscuridad, o sea, ese ya, pues ya no, o sea, pero desde ahí sí estuve un rato como traumado de que, de hecho esa noche ya no dormimos, ninguno de los tres, ni mi suegra, ni mi pareja, ni yo, ya no dormimos para nada. Eso, pues sí. Cuando sucedió eso de la licuadora, se despertó justo mi suegra así como de que, ¿y ahora estos qué están haciendo? ¿No? Se levantaron a cocinar a las 3 de la mañana. Sí, lógico. Y pues no, nosotros estábamos en el cuarto helados y ya se metió y de hecho se quedó ya con nosotros. A ella también le dio miedo. Ajá. Vaya, pues mira, Jesús, a veces hay cosas inexplicables, pero sí existen, ¿eh? O sea, sí es verdad, la brujería existe, la maldad existe. ¿O alguien tendrá dudas de que eso sí realmente, es más, forma parte de la vida humana? La maldad, amigo. Sí, sí. Hola Gina, hola Nacho, muy buenas noches. Hola. Pues aquí ando por aquí, otra vez por acá escuchándolos. Me acordé igual de una anécdota de mi tío. Vivíamos en una casa aquí en el Estado de México. Ajá. Es un pueblo. Y me acuerdo mucho de que nos platicaban de que ahí había dinero. Porque se parecían, era una casa muy vieja ya. En sí esa casa era de mi abuelita. Sí. Y en esa casa todo el tiempo espantaban. Desde que tenían un corral muy grande. Y en el corral yo llegué a ver ojos de color muy fuerte, como brillosos en el árbol. Y bueno, cuando nos íbamos a quedar, cuando éramos pequeños, íbamos a quedar ahí y veíamos esos ojos, pero cuentan, mi tío nos contaba que ahí una vez apareció una muchacha, que se le apareció una muchacha muy guapa y que se aparecía y se desaparecía. De repente la llegó a ver ahí en ese corral donde guardaban los animales, sentada como en unos bultos del paja. Ahí estaba sentada y se peinaba, vestida de blanco y se peinaba como con peinetas de oro. Entonces ellos creían que probablemente ahí había dinero. La señorita pues le estaba apareciendo para decírselos, ¿no? Bueno, no hacían caso, hasta que una ocasión, por la curiosidad, fue más. Entonces mi tío empezó a escarbar ahí en el corral. Y dice que empezó a escarbar, como iba escarbando, iba sacando primero tierra normal, después empezó a sacar tierra un poquito más café, después como arena, o sea, iba como cambiando la tierra, pero él entre más escarbaba, pues obviamente se iba hundiendo un poco más, y estaba muy grande el agujero que había hecho. Y empezó a encontrar unas escalinatas de esas que se pegan a la pared y que son como tubos y que se vas bajando como si fuera una cueva, pero de ahí le dio miedo. Entonces de ahí dijo no, porque no sé qué vayamos a encontrar, no sé qué vaya a traer ese dinero, y ya ves que es dependiendo de cómo puedes encontrar el dinero. Entonces le dio miedo y sinceramente dijo no. Volvió a tapar ese hoyo, pues ya no lo sacó, pero los vecinos se dieron cuenta y ellos sí lo sacaron. Sí, pues se hicieron de dinero de la noche a la mañana, pues obviamente, pues porque sacaron el dinero. Y bueno, en esa casa se escuchaban miles de cosas, se escuchaban caballos, se llegaron a ver brujas. En sí ahí tenemos un pueblo cerca que decía que había brujas. Y a mí yo llegué a ver una bruja y se escuchaban cadenas. La bruja la llegué a ver por la ventana. Bueno, no me acuerdo muy bien porque estaba muy pequeña, pero sí la llegué a ver por la ventana. A mi tío es de Tamazula, igual que mamá. A él lo siguieron hasta Tamazula. Se dio cuenta que lo iban siguiendo las brujas cuando vino a un velorio. Y entonces, pues ahí viví muchas experiencias paranormales, pero muy pequeña, entonces no me llego a acordar totalmente cómo fue, pero de esa experiencia del tesoro que según había, sí me acuerdo. Bueno, gracias por escuchar mi relato. Y aquí seguimos.
Perfecto, amiga, muchas gracias. Hola, Nacho, buenas noches. Mi nombre es Obed, por ahí estaba pendiente con mi relato, pero quisiera contarle uno pequeño. Quiero felicitarlos por este programa. Todos los días lo escucho, no me lo pierdo. Pero bueno, mi relato empieza, ese es más reciente, de hecho tengo como unos 4 meses que me está pasando, pero ahorita ha bajado. Pero lo que voy es que un día estaba dormido, estaba con mi hijo y mi esposa, pero en eso cuando despierto y solo veo a mi hijo y veo como que la luz va bajando, y cuando ya no veo la luz, veo como una cara de un bebé en el aire, pero como de un muñeco, así como sin expresión, sin nada, solamente se le ve la cara, pero al mismo momento se va desapareciendo. En eso pues yo me quedo así como dormido, no me puedo mover, y empiezo a escuchar como muchos gritos de mujeres que se como diciendo atácalo, y risas bastante así como en el aire, o sea, no cerca ni nada, sino se escuchaban lejos los gritos. Y en eso veo un ser que se aparece pero se acerca, y él era de color gris como cuerpo de mujer, y tenía cara de caballo, y como que se estaba riendo, estaba muy flaco, recuerdo, porque estaba desnudo y tenía sus pechos caídos, pues estaba muy feo. La verdad, yo empecé a decir en el nombre de Jesucristo, aléjate. Y la tercera vez que lo hice, cada vez se iba acercando, pero en la tercera vez se desaparece. Despierto, sí, no sé si fue un viaje astral, la verdad, pero al momento que despierto veo que hasta mi hijo, donde yo lo había visto, igual no veo a mi esposa, sí. Eso cuando ya estaba en el viaje astral, bueno, cuando estaba en el sueño, o no sé cómo sea, yo nomás veo a mi hijo, pero no veo a mi esposa, y nosotros nos vamos a acostar los tres así al mismo tiempo. Cuando yo me despierto, veo que tampoco no está mi esposa, entonces en eso entra y me dice, ¿qué onda tienes? Porque me veo asustado. Y dije, mira, ¿sabes qué? Acaba de pasar esto. Y en eso pues lo que pudimos hacer fue hacer oración, porque fue lo primerito que se me vino a la mente, porque siempre ahora me asusté bastante, nunca había visto un ser así, no de esa manera. Lo que pasa después fue que pues hay mucha oración, ¿verdad? Lo que empecé a hacer, y pues sí, disminuyó, pero después lo que pasaba era que como ya trabajo de noche, pues en el día siempre me empezaba ya a abrirse el muerto. Yo nunca había parecido eso, sino que un día también estaba dormido y sentí como un gato, un peluche, como una figura, no sé cómo decirle, pero era como un gato así, del pelo así se sentía, pero como que me recorría como una víbora, sí, y estaba peleando, o sea, me desperté y empecé a pelear con él, pero no lo podía agarrar, entonces me mordió la mano y empecé igual a hacer el rezo del nombre de Jesucristo, aléjate. Me despierto, igual me dio la mano porque me dolía, y gracias a Dios no me pasó nada, pero sí me pasó, o sea, ese sueño. Luego en otro que fue más reciente, estoy dormido, abro los ojos y veo un ser como con pelo largo y me agarra la mano, empecé a hablar, estaba hablando en voz, una guay, no lo entendí, pero lo hablábamos rápido, okay. Y eso me agarraba las manos, o sea, me las agarra, me las aprieta, y como que me quiere jalar, pero yo empecé a hacer igual la oración, pero este ser sí no podía, porque bueno, era una mujer, igual lo identifico porque era como una mujer, con el pelo largo, no me puede faltar, y a pesar de que estaba haciendo mi rezo, que siempre me había funcionado, pues no me dejaba, hasta que al final se fue. De hecho, de pequeño relato, sí estaba un poco asustado, la verdad no quise investigar nada de nombres de demonios, no me quiero hacer, no me quiero sugestionar, ¿verdad? Ni estar pensando en eso. Pues tengo un relato más grande, estoy ahí al pendiente. Muchas gracias, Gina, que pasen buenas noches. Ahí viene. Suadmi, o en México se llama tianguis. Ok. Y pues me interesó comprar una cruz. Estaba grande la cruz, que medía como unos 3 dedos más o menos, no sé cuántos serán centímetros, como unas 3, yo creo que es 3 pulgadas y media,
más o menos, estaba diamantada y con una cadena gruesa, ¿verdad? Se miraba pues muy llamativa, muy interesante, como si fueran diamantes. No sé si serán diamantes, pero era de plata, la cadena, la cruz. Y ¿qué creen que pasó? Que cuando llegué a la casa, una vez escuché al maestro Soham que uno puede bendecirla, pues depende de sus creencias. Entonces yo, como cristiano, le pedí a nuestro Señor Jesucristo que la bendijera en su nombre para protección personal, y puse sal y arriba la cruz y la bendije en el nombre sagrado de nuestro Señor Jesucristo, como que me ayudara como un protector. Entonces la cargaba, pero ese mismo día que la compré, que la bendije, tuve una pesadilla bien fuerte por la noche y no sé por qué soñé la cruz y soñé una pesadilla tan fea que venía un demonio como de unos 3 metros, 2 metros más o menos, 2 metros y medio, alto y que venía hacia mí, y yo soñé esa cruz. Entonces le puse la cruz y le dije en el nombre de Jesucristo, aléjate Satanás. ¿Y qué creen que pasó? Que se fue haciendo chiquito ese personaje, ese demonio, y chiquito, se quedó el tamaño de un ratón más o menos, y se fue corriendo, y yo en el sueño que tenía en la pesadilla lo fui siguiendo y desapareció. Entonces yo no me explico qué tenga que ver el que haya soñado la cruz que compré, la bendije, y se haya aparecido en la pesadilla ese ser. Yo pienso que quizá fue lo correcto que hice al bendecirla, y la tengo todavía, y este es mi relato, y quisiera contar otro relato. Órale. Un poco cortito. Yo trabajo de noche, pero en otra empresa, y esta vez trabajé de noche ese día, y venía, ¿qué sería? En la autopista vía rápida venía 75 millas por hora, eran las 3 de la mañana, y venía manejando hacia el trabajo, y pues a esa hora la autopista, la carretera está sola, y no me explico, y hasta el momento no se me borra de la mente, de que si vienes a esa velocidad de 75 millas por hora y viene una motocicleta delante de ti a escasos 25 metros por lo mucho, y veníamos en la vía rápida, no sé por qué se detuvo, se apagó su moto completamente en seco, y se me subió la sangre hasta el cerebro en ese instante, porque tuve que, no alcanzaba a frenar, solamente me hice hasta lo como pude esquivar en el instinto hacia el lado derecho, rápido esquivarlo, pero yo sentía que me lo llevaba, pero no sé por qué se detuvo, o sea, en seco completamente. Nunca he visto eso que suceda en otras a otras personas, o nunca lo he visto. Y esa motocicleta era toda negra, con un conductor vestido todo de negro, pero lo raro es que la apagó en seco, en vía rápida a 75 millas por hora. Sí. Y su moto estaba apagada completamente, ni una luz tenía prendida. O sea, a esa velocidad, el instinto que hice fue algo que no me lo explico, y todavía no me puedo explicar por qué razón se paró esa persona, o no sé qué sería, ¿verdad? Ese ser. Y pero fue un miedo terrible que no se me olvida, porque se me subió la sangre hasta arriba. Fue algo inesperado y repentino. Buenas noches, Gina y Nacho. Yo quería contarles una pequeña historia sobre mi familia. Mi papá, desde que yo era niña, mi papá decía que él veía la muerte. Y él la describía como una mujer, pero nunca le veía el rostro. Pero cada vez que la veía, él sabía de la muerte de alguna persona, de un ser querido, un familiar, amigo, conocido. Pero después de eso, él decía, él siempre comentaba que cuando le llegara a ver el rostro, entonces ya era porque le tocaba ya a él. Y yo siento que sí le llegó a ver el rostro, porque mi papá tenía un carácter fuerte, era muy enojón, muy gritón. Y en los días antes de que él falleciera, él empezó a tener su carácter calmado.
nos hablaba muy calmadamente, todo muy tranquilo. Él murió de cáncer, pero ese cáncer nada más le duró, digamos, en el hospitalizado nada más un día hospitalizado porque él decía que se sentía bien, pero solo duró 24 horas hospitalizado y falleció. Cuando falleció, mi hermana y yo lo dejamos en el hospital y nos avisaron que estaba muy grave y nos regresamos. Y cuando regresamos se nos queda viendo y nos dice, disculpe por la palabra, pero nos dice, par de cabronas. Ya me iba y las vi en el elevador que venían y me tuve que regresar. Mira. Y nosotros nos sorprendió, pues, lo que nos dijo. Al poquito rato falleció y cuando falleció, unas tías que estaban abajo esperando en el hospital subieron corriendo y subieron porque ellas aseguran haberlo visto salir del hospital cuando él falleció. En el momento que él falleció, él iba saliendo, o sea que sí nos había visto porque él ya se estaba yendo. Gracias, buenas noches. Wow, sí, es verdad, ese tipo de experiencias no tienen explicación lógica, pero han llegado a suceder. El fantasma errante.